¿Ya tienen todo su Biblia? ¿Su cuaderno? ¿Su pluma? Muy bien. Le damos gracias a Dios que nos permite hoy compartir la palabra. Y vamos a orar para que esta palabra sea de ánimo para nosotros. Acompáñame nuevamente a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Ponemos este tiempo de enseñanza y de predicación, Señor, en ti. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, revelándonos, Señor, lo que hoy necesitamos saber acerca de tu Hijo Jesús, acerca de tu iglesia, acerca de la misión que tenemos, acerca del propósito al cual nos has llamado, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir esa revelación de tu palabra, Padre, que ya está escrito, que la podamos entender, que la podamos discernir y que la podamos llevar a cabo en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, Señor, en nuestra vida secular también, allá afuera en nuestros trabajos, especialmente es donde necesitamos brillar, ser la luz, ser la sal de la tierra. Por eso, Señor, te pedimos que tu palabra, que es poderosa, Señor, que va impreso ahí tu Espíritu Santo con el fin de transformarnos, que el día de hoy sea viva para nosotros. Padre, alimentanos, es nuestra oración esta mañana y este tiempo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, seguimos con nuestro tema de entrenamiento bíblico. ¿Cuántos de ustedes vinieron hace 15 días? No hace 8, hace 15. Ok, ¿cuántos se acuerdan más o menos de lo que prediqué hace 15? Si tienen ahí sus notas, revisen muy rápido. Y hubo un detalle por ahí que quedó pendiente. ¿Cuántos supieron el desenlace del Atos amarillo? ¿Por qué no vinieron? ¿No pusieron atención? Ya que acabé me acordé, dije, ya no dije cómo acabó la cuestión del Atos amarillo. ¿Cuántos se acuerdan? Que veníamos en la carretera y que nos venía deteniendo y que el Atos desapareció. Nunca lo rebasamos, nunca lo vimos orillado a un lado. Y bueno, yo quería usar esa enseñanza porque si se acuerdan, bueno, hablábamos también, por ahí toqué el asunto de la Fórmula 1, ¿verdad? Y ahí es donde lo iba yo a hilar, dando a entender que en la iglesia hay creyentes estilo Atos amarillo, ¿verdad? Que ahí van, en donde uno tiene que meterle candela, en donde uno tiene que dejar que el Señor obre y vayamos a un ritmo, a un paso. Ahí va el creyente frenando a todos, y a eso me refería yo. Hay tipos de creyentes que no quieren avanzar, que se quieren mantener sentados en la butaca porque es más fácil, porque es más cómodo. Y luego en momentos donde uno debería ir con más prudencia, es cuando más imprudentes son y ahí van acelerando, se podrían voltear, salir o simplemente desaparecer y ya no saber qué pasó con ellos. Así es de que tenemos que entrenarnos para ser expertos, tratando de recapitular un poquito de lo que hablábamos. Así es de que hace 8 días continuamos con este asunto de la crisis que había en el corazón, pero empezamos a hablar del remedio. ¿Se acuerdan? Y hablábamos que para poder remediar la crisis que la iglesia vive, necesitamos enfocarnos en los corazones. Mira, algo que hablamos siempre en el ministerio de la escuela, en el Vineyard, hablamos con todos los chicos siempre. Muchos de esos jóvenes asisten a esta congregación, pero muchos otros no. Y siempre hablamos con ellos y les decimos, ¿qué crees tú que es lo más importante en esta escuela? Sabes que he recibido muchas respuestas. La mayoría nos dice obedecer. ¿Qué es lo más importante? Obedecer. Otros me han dicho portarse bien. Otros me han dicho pues trabajar, ¿verdad? Hacer los famosos PACES, es decir, el área académica. Pero sabes, lo más importante de lo que hacemos en ese ministerio se centra en esos muchachos. Y yo siempre les digo, lo más importante de esta escuela eres tú. Lo más importante de esta escuela es tu corazón. Porque el producto con el que estamos tratando en la escuela son almas, son corazones.
Ahora, no me malinterpretes la pregunta, pero yo te preguntaría, ¿acaso no es igual en la iglesia? Lo más importante en la iglesia es el corazón de las personas que asisten a la iglesia. Obviamente entendemos que la doctrina debe ser sana, que debe ser cristocéntrica, lo que tú quieras. Sí, obviamente eso se da por hecho. Pero hace 8 días yo hablaba y yo decía que si ponemos, escucha bien la diferencia, mi necesidad antes que la misión, voy a errar, voy a fallar y voy a creer que la iglesia está hecha para mí nada más. No quiere decir que ahora tú no eres importante. No quiere decir que tus necesidades no se van a atender. Claro que se van a atender. El problema con la iglesia que hemos venido hablando es que la gente viene a la iglesia, quiere ser atendida, cuidada, quiere que sus crisis, sus problemas se remedien aquí, que Dios arregle sus vidas y sus problemas, y se quieren seguir quedando ahí sentaditos, muy bonitos. Y eso es lo que no debe ser la iglesia. Si tú eres la parte primordial de la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia, entonces evidentemente Jesús, el Señor, está encargado y está comprometido contigo a edificar tu vida. Pero hay un propósito y hay una razón. Cuando hablamos con los chicos en la escuela y les decimos, tú eres lo más importante, no van los niños y les decimos, tú eres lo más importante, quédate ahí sin hacer nada, ¿verdad? Tiene que haber un fruto, tiene que haber un resultado. Y exactamente lo mismo sucede en la iglesia. Cuando decimos que atender tu corazón, cuidarte a ti como hijo de Dios, como un miembro de la iglesia es lo primordial. De hecho es mi labor, la labor primordial recae sobre el pastor, de cuidar cada una de sus vidas. Los asistentes, los que vienen a esta iglesia, los que abiertamente me han dicho, pastor, yo quiero ser parte de Vineyard, quiero que tú seas mi pastor. Con esas personas asumimos un compromiso de cuidar y de velar por sus almas. Pero no quiere decir que te vamos a atender, te vamos a servir, te vamos a cuidar, pero te vamos a tener sentadito en la silla, ¿no? Tiene que llegar a un punto en el cual el entrenamiento se tiene que activar y te tienes que levantar de la silla y te tienes que poner a trabajar, no para mí, sino para el Señor. Ya hablamos de eso hace 8 días y decíamos que la crisis de la iglesia es la crisis del producto. ¿Qué está produciendo la iglesia? ¿Qué tipo de producto? Y así como yo decía en la escuela, el producto son las almas, no hay otra. En la iglesia el producto son las almas. El fruto que vamos a dar tú y yo. Juan 15 lo dice. Si estamos sujetos y pegados a la vid, que es el Señor, entonces vamos a poder empezar a dar fruto. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y hablábamos que el remedio es que vamos a empezar a trabajar, a formar, a fomentar el discipulado, el entrenamiento arduo. Queremos formar cristianos saludables que se reproducen y que crecen, y ese es nuestro deseo. Así es que el día de hoy voy a continuar con una parte del remedio. Hemos aprendido, hermanos, que si no somos fieles en lo poco, si no empezamos a crecer de manera individual, si no empezamos a desarrollar hábitos de devoción, de un devocional, es decir, tener una devoción por Dios diaria y constante, vamos a terminar destruyendo el bien común. Tú eres parte fundamental y ya lo hablamos, y si un engrane no funciona bien, toda la maquinaria no va a funcionar bien. Tú eres parte importante y por eso necesitas dejarte moldear por el Señor. Si tú y yo descuidamos las cosas pequeñas, escucha, las cosas pequeñas son las que más importan. Y en la vida cotidiana, lo que nos conforma como seres humanos y en lo que trabajamos diariamente son en cosas pequeñas. Cuando una persona, te voy a poner un ejemplo, pone un negocio, esa persona en su mente podría haber ya pensado o se pudo haber imaginado a dónde quiere llegar. En su mente se puede imaginar a dónde quisiera llevar un negocio e imaginárselo ya completado, ¿verdad? Pero para llegar ahí
para haber cristalizado su sueño, su anhelo, él necesita empezar a dar una serie de pasos pequeños todos los días. Si esa persona quiere levantar un negocio, pero al otro día le dio flojera y dijo, ay, no, ya mañana. Podría ser muy soñador, el negocio podría ser fabuloso, el negocio podría ser increíble y pegar, ¿verdad? Como decimos mexicanamente, pegó el negocio. Pero si no hay disciplina y no hay atención y perseverancia en las pequeñas cosas, entonces el sueño va a quedar destruido. Ahora quiero hablar un poquito de los varones. Piensa, varón. Si tú descuidas las pequeñas cosas como esposo, porque tienes una responsabilidad, si tienes una esposa, tienes una responsabilidad. Si descuidas las pequeñas cosas como esposo, ¿qué crees que va a suceder? ¿Les comió la lengua al ratón? Vas a destruir tu matrimonio. Ok, repítelo. Si descuido las cosas pequeñas en mi matrimonio, lo voy a destruir. No hay más. Y las pequeñas cosas se cuidan todos los días. Diario. Mujeres, es igual para ustedes. Si descuidan las pequeñas cosas en su matrimonio, van a destruirlo. Pero si lo hablamos como padres, papá o mamá, si descuidas la crianza en las pequeñas cosas, típico, ay, déjalo, ya mañana. Pequeñas cosas. Son una vez, no hace, ¿cómo dicen? ¿Cómo hace dicho? Una no es ninguna. Ay, ya, por una vez no va a pasar nada. Sí va a pasar. Y mucho. No podemos dejar pasar una, papás. Porque la crianza de eso se trata. No puedes dejar pasar una. Porque las pequeñas cosas van a terminar destruyendo a tus hijos y eso va a ser culpa nuestra. No podemos decir, ay, ya es grande, ya toma sus decisiones. No, sigue en tu casa. Si sigue en tu casa es tu hijo. Sigue bajo tu responsabilidad. Necesitas tener cuidado y ser firme en las pequeñas cosas. No descuides las cosas pequeñas como padre, porque si no vas a destruir la vida de tus hijos. En tu trabajo, si descuidas las pequeñas cosas, vas a perder tu trabajo. Y ahora como iglesia, si descuidamos las pequeñas cosas como iglesia, el día a día, el diario, vamos a destruir la iglesia. Y para todo hay consecuencias. Quiero que veas 1 Corintios capítulo 3, para que empecemos a ver las consecuencias que podrían venir a nuestra vida. 1 Corintios capítulo 3. Escucha el verso 9 en adelante. Si ya estás ahí, dice la palabra de Dios: ¿por qué nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay unos en la iglesia que colaboramos con Dios. Cuando tú respondes a un llamado, estás colaborando directamente con Dios. Yo no sé tú, esto hace muchos años lo estudiábamos en las casas de estudio. Si yo voy a un taller de carpintería y yo llego con el carpintero y le digo: hola, buenas tardes, necesito trabajo, y él te dice: wow, estaba esperando a alguien porque justo se acaba de ir mi colaborador anterior y necesito a alguien que colabore conmigo en el negocio. Ok, padrísimo, ¿qué hago?
Para poder colaborar con una persona, ¿qué necesitas? Para poder llamarte colaborador, ¿qué necesitas? No estoy diciendo un chalán. Un chalán no sabe hacer todo. Un chalán no es experto. Un chalán es que medio sabe y ayuda en otras cosas. Pero un colaborador es alguien que está a la altura del responsable de la obra. Un colaborador es alguien que labora en cooperación al lado de alguien más. Y qué increíble que algunos dentro de la iglesia el Señor les haya llamado o les llame colaborador. ¿Qué significa eso? Que es una persona que la obra de Dios se hizo a tal grado, a tal nivel de experiencia, de excelencia, que hoy esa persona puede estar colaborando con Dios. Pero hay otros que no son colaboradores, que son labranza de Dios, que Dios está trabajando en ellos todavía, que necesitan seguirse perfeccionando. El asunto aquí con la iglesia y la crisis de la iglesia es que la mayoría son labranza de Dios. Y lo que Dios necesita es colaboradores. Cuando Jesús decía, oren al Señor porque envíe obreros a la mies, Él se estaba refiriendo a gente que sabe lo que hace, que se entrenó y que tiene la carga en su corazón. Y los primeros que fueron enviados porque Él mismo se cercioró de capacitarlos fueron los 12. Incluido Pablo. Por eso Pablo decía, yo soy colaborador de Dios porque Jesús me escogió, me entrenó y me mandó a la obra, a servirle. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo necesario y hemos permitido que el Señor nos transforme de manera que podamos hoy ser colaboradores, más no solo labranza? Ahora, ser labranza es bueno, quiere decir que Dios está obrando en tu vida, quiere decir que Dios está podando, quiere decir que a lo mejor todavía no empieza ni siquiera la siembra, pero Él ya está preparando el terreno, tal vez está limpiando tu terreno, tu corazón, está quitando piedras, está quitando la dureza de la tierra, ¿no? Está metiendo el arado, está quebrando toda la tierra dura, está regando para que la tierra se vuelva a hacer suave, está arrancando raíces tal vez, pero a lo mejor ya eres un campo el cual ya el Señor ya sembró cosas y ya empezó a dar sus primeras plantitas, y a lo mejor el Señor te está podando, o a lo mejor ya estás dando fruto y todavía el Señor sigue limpiándote para que des más fruto, pero tiene que llegar un momento en el que tú te conviertas en un obrero para que puedas ir a la mies y colaborar con Dios, no ser labranza nada más. Es muy interesante este pasaje porque dice, hay colaboradores y hay labranza. Y al terminar esa línea en el verso 9 dice, edificio de Dios. Significa que todos en unidad somos una sola cosa, una sola iglesia. Todos somos parte, seas colaborador o seas labranza, somos parte del edificio de Dios. Verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto ya lo habíamos hablado los miércoles. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Tomás, todos ellos fueron encargados de establecer el fundamento. Y sobre ese fundamento tú y yo estamos, ¿qué dice ahí? Sobreedificando. Pero dice aquí la advertencia. Porque número uno, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y número dos, si alguno sobre este fundamento edificare, es ahí donde debemos poner cuidado. Porque quiero que veas qué tipo de elementos Pablo menciona aquí que se edificaron. Lo primero es oro, plata y piedras preciosas. Son tres elementos puros, valiosos, que hablan de valor, hablan de, por así decirlo, con un
toque espiritual, lo que Cristo produce, oro, plata o piedras preciosas. Esos elementos siempre se utilizaban para dar a entender que se hacía una obra espiritual permanente, donde había habido procesos de purificación, llámese oro, llámese plata o piedras preciosas. Pero después vienen 3 elementos de menor categoría. Está diciendo que hay gente que edifica, sí, edifican la obra, pero algunos edifican con oro, plata y piedras preciosas, pero hay otros que edifican con madera, heno y hojarasca. El problema de esto, hermanos, es que dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta o se hará evidente. Las obras que tú realices ya como hijo de Dios se van a notar. Uno se da cuenta cuando es oro o cuando es madera. Chicas, si vamos a un tianguis y nos paramos en el puesto de la joyería, ¿verdad? No sé si llamarle joyería porque de repente dicen que es plata y no es plata, ¿verdad? O ves los anillitos y los aretes dorados y quién sabe si es dorado, ¿verdad? La marchanta ahí te dice, tiene chapa de oro, ¿verdad? Pues, quién sabe si sí la tiene o no. Pero ahí tú te encuentras de todo. Puedes encontrar aretitos de supuestamente plata con chapa de oro, puedes encontrar aretitos de plástico, puedes encontrar aretitos de madera también. ¿Cómo se llaman con el que hacen figuritas? ¿Migajón? Sí, ¿verdad? También he visto aretes de... ¿Sí es migajón? Sí, también de migajón. ¿Cuál sería una buena inversión? ¿Comprar aretitos o anillitos o pulseritas de qué? ¿De plástico? ¿De madera? ¿De imitación plata o oro? Y de acuerdo al sapo la pedrada, ¿verdad? Porque si compras un anillo de madera o de metal, no te va a costar lo mismo que un anillo de oro. Y aún de oro hay de categorías. No me la sé, pero he oído 14 o 24, ¿sí? Creo que el más puro es 24, si no me equivoco, 24 quilates. Si tú y yo pasáramos por fuego, piensa, chicas, joven, hombres, si les gusta coleccionar relojes, ¿sabes? Si pasaras por fuego tus joyas, ¿qué quedaría? La obra de cada uno se va a hacer manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, este tema no está hablando de salvación. Aquí no está involucrada la salvación. Estamos hablando de las obras que el Señor demanda de los creyentes, de los hijos de Dios. Estoy hablando de las obras que Efesios capítulo 2 dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque ya quedó clarísimo que la salvación no se obtiene por obras. Pero después de ser salvo se requieren obras. Eso sí, lo dice Santiago también. Ese tipo de obras se está hablando aquí. Por eso dice ahí, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, va a ser salvo, pero de panzazo. De panzazo. Porque puso su fe en Cristo, puso su confianza en Cristo, pero la vida que vivió, el tipo de obras, el tipo de fruto, fue madera, heno u hojarasca. Y se probó, esa obra se probó. ¿Cuál fue la distinción? ¿Llevaba el sello de Cristo o no llevaba el sello de Cristo? ¿Fue una obra hecha con el poder del Espíritu Santo o fue una obra hecha en la carne? Por eso Pablo hablaba de creyentes supuestamente carnales. Y por eso la exhortación tan dura en Corintios. Y por eso apeló a ellos. Dejen de ser carnales. Desarrollen madurez espiritual.
Y por eso hablaba de los dones. ¿Qué daba a entender con los dones? La obra que tú hagas debe ser operada bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué obra? Ir y sanar enfermos. No. Las pequeñas cosas. ¿Se requerirá del Espíritu Santo para servirle a mi esposa en la casa? Sí. ¿Se requerirá del Espíritu Santo para criar a mis hijos en la vida cotidiana, en el día a día? Claro que sí. En esas cosas es donde vale la pena sembrar. Ahora, escucha, voy a seguir leyendo. ¿No saben, fíjate Pablo, acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Él estaba diciendo, ¿qué onda? Reaccionen. Su naturaleza es nueva, el Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Cómo es posible que se sigan produciendo obras de madera, heno y hojarasca? Porque no hay oro, plata o piedras preciosas. Ustedes son templos, son parte de esta iglesia, de esta comunidad, de este organismo vivo encargado de producir vida. ¿Qué pasa? Pablo estaba preguntando y pidiendo cuentas. Y quiero que veas después verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si yo descuido las pequeñas cosas y no dejo que el Espíritu Santo esté en las pequeñas cosas, voy a destruir la obra de Dios. Y hay una consecuencia muy grave y muy severa para los que destruyen el templo, para los que deciden no madurar, para los que deciden quedarse pasivos. Dice ahí, Dios le destruirá a él. Qué tremenda es esta palabra. Por eso el verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Se acuerdan de las 3 etapas del discípulo? ¿Cuál era la primera? Se deja enseñar, ¿sí o no? Eso es hacerse ignorante, es decir, me dejo enseñar. No lo sé todo, me dejo enseñar. Muestro humildad. Número 2, decido aprender. Número 3, ¿se acuerdan? Obedezco a Dios. Número 4, ya estoy colaborando con Dios, evangelizo. Porque para esto fui creado. No podemos desligar la vida del creyente con la evangelización, porque ese es el todo del por qué naciste de nuevo en esta tierra. Ya en la eternidad será otra cosa. Allá sí va a ser disfrutar, hermosura, plenitud, deleite. Estar con Jesús por la eternidad, con el Padre. Pero mientras uno está aquí, ese es el objetivo. Y todo debe apuntar a la evangelización. Nadie se engañe. Seamos sabios, haciéndonos ignorantes. Y termina este pasaje, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, le pertenecemos al Señor. No podemos olvidar eso. No descuidemos las pequeñas cosas, hermanos, rendamos cuentas. Y rendir cuentas es simple, es estar en cercanía, platicar, cómo voy, cómo vas, cómo está tu matrimonio, cómo está mi matrimonio, cómo están tus hijos, cómo están mis hijos, cómo le estás haciendo, cómo no le estás haciendo, qué te falta desarrollar. Ese es el objetivo de rendir cuentas y ese es el entrenamiento. Acciones y actividades prácticas, ejercicios específicos que nos van a ayudar a desarrollar áreas débiles en donde estoy tropezando.
porque no se nos ha enseñado a rendir cuentas. Romanos 14:2, abre tu Biblia ahí. Este pasaje me gusta mucho. Es muy breve, pero muy contundente. Romanos 14:12. Fíjate muy bien, vamos a leer solo el 1 y luego saltamos al 12. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el capítulo 14? Dice, los débiles en la fe. Y está diciendo ahí, el 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos al verso 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si lees lo que está en medio, entre el verso 1 y el verso 12, está hablando de que nosotros ya no vivimos para nosotros, que nosotros vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, tenemos que rendirle cuentas a Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo empezó diciendo recibe al débil en la fe? Porque el débil en la fe no rinde cuentas. El débil en la fe anda como llanero solitario. Gente que tal vez sirvió en grandes ministerios, ¿cómo es posible que después cayeron, tropezaron? ¿Cómo uno se explica eso? Si analizas, no rendían cuentas. No rendían cuentas a nadie. No tenían hermanos y amigos en la fe a quien rendir cuentas. Que fueran, como decía el apóstol Pablo, cartas abiertas. Que se sabe cómo soy, se sabe cómo se conduce ese hermano. Que no pide consejo. Necesitamos desarrollar eso aquí. Y cuando dice débil en la fe, se refiere a gente que no está expuesta a la palabra. O gente que tiene su propia opinión de acuerdo a la palabra, que interpreta la Biblia a su manera y a cómo le acomoda. Y es débil en la fe porque realmente termina por no obedecer a la palabra. Acuérdense que la evidencia de la fe genuina es la obediencia a la palabra. Porque ya hablamos esto y agotamos el tema tremendamente. La fe genuina es aquella que es producida solamente por la palabra. La fe generada por mi opinión no es fe. Yo creo que Dios me va a dar mi empresa. Ah, sí. Primera de Daniel, ¿qué? ¿Dónde dice? No, porque el Señor dice que soy cabeza y no cola. Ah, ¿es tu palabra rema? ¿Leíste el contexto? ¿Entiendes en qué momento se escribió eso? ¿Para quién y por qué? No, pero pastor, hay más de 1000 promesas en la Biblia. Ah, ¿y esas 1000 ya las estudiaste? Igual con su contexto histórico y la aplicación verdadera de la palabra. Porque importa todo. Dice, la palabra de profecía no es de revelación personal. Eso dice la palabra. Está alineada y tiene un propósito. ¿A quién? Número 1, a Cristo. Esa palabra que recibiste cumple y satisface los deseos y los planes de Jesucristo. Si no, no es genuina esa fe. La fe, repito, la fe genuina se genera cuando oímos la palabra. Eso dice la Biblia. La fe viene por el oír. Ah, pero es que yo escuché una prédica y Dios me habló. Ah, bueno, ok. ¿Fue algo del corazón que tú te adaptaste a ti o realmente fue la palabra? Es ahí donde necesitamos crecer y madurar. Por eso dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender. Porque la interpretación de la Biblia es una, no vil. Otra cosa son las aplicaciones. Por ejemplo, ahorita en un momento vamos a hablar de la parábola de los talentos. Esa parábola tiene aplicaciones, pero no tiene 8 revelaciones distintas que ahí el Espíritu tiene ocultas. No, hay una revelación. Es ser diligente, esfuérzate. Rinde cuentas con el don que Dios te ha dado.
o los dones que Dios te ha dado, cómo los estás desarrollando. Ser responsable en las asignaciones que Dios te dio. Ahí hay aplicación variada, pero hay una interpretación, porque así está escrita en la Biblia. Y eso es lo que necesitamos entender. Por eso Pablo también decía, si tú te fijas ahí, antes del 12 dice verso 11, porque escrito está. Y cuando Pablo dice escrito está, y Jesús también dijo escrito está, eso quiere decir que ellos usaban una hermenéutica correcta. ¿Qué es hermenéutica? La manera en la que se interpreta la Biblia. Y tú y yo necesitamos aprender a interpretar la Biblia de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, no de acuerdo a mi doctrina o a lo que yo creo o pienso. Escrito está. Por eso debemos hacer alusión a los versículos, no a nuestras opiniones. Brincamos, Mateo 12. No nada más daremos cuenta de nosotros mismos, vamos a algo más específico. ¿Qué dice Mateo 12:36? ¿De qué más vamos a dar cuentas? ¿De qué? De las palabras. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesucristo estableció esto para ayudarnos a entender la importancia de lo que sale de la boca. ¿Por qué es tan importante lo que tú hablas en la vida cotidiana? ¿Por qué a veces no ponemos peso, cuidado y somos responsables con las palabras que salen de nuestra boca? Porque hemos creído que no son importantes, porque creemos que las palabras son poca cosa. ¿Por qué no ponemos cuidado con los mensajes que ponemos en WhatsApp o los perfiles que publicamos en Facebook? ¿Por qué no tenemos cuidado a qué le damos like? Porque hoy en día dar like a publicaciones inapropiadas, eso significa que es algo que tú avalas o que tú apruebas o que te gusta. Es algo que tú hubieras dicho. El poner un like es algo que tú hubieras dicho y hubiera salido de tu boca. No me vengan con que no y con que estoy siendo legalista y radical. Esa es la realidad. Y si yo veo una publicación con pegadeces y veo un like tuyo, ¿qué crees que yo pienso de ti? ¿O qué pensarías? Te la volteo. ¿Qué pensarías tú de mí que le pongo like a publicaciones inapropiadas? ¿Qué pensarías de mí? Hay nada, pastor, no debemos juzgar. Mentira, el hombre espiritual todo lo juzga. Todo. Si eres carnal, te vas a excusar con eso, porque acomodas la Biblia a tu parecer. Hermanos, necesitamos remediar el asunto del producto que la iglesia está generando. Necesitamos remediar. Aún de toda palabra, y las palabras pesan, porque Jesús dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, o sea, los alimentos. El apóstol Pablo decía, todo es puro si se toma con acción de gracias. Déjense ya de cuestiones legalistas. Lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque es lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso las palabras importan. Por eso las palabras pesan. Pastor, me voy a divorciar. ¿Por qué? Pues es que no nos entendemos. Ahí está implícito, fuimos insensatos con nuestras palabras. Las palabras importan. Así a cualquier nivel, esposas, matrimonios, hijos, negocios, empresas, tu trabajo, con los vecinos, donde sea, las palabras importan, porque es lo que nace del corazón. ¿Por qué más debemos dar cuentas? La parábola de los talentos, Mateo 25, vamos ahí. Mateo 25. A partir del versículo 13.
14, parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno, cuenta esto, ¿cuántos le dio? 5. A otro, 2. Y a otro, 1. A cada uno conforme a su ¿qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Hoy vas a aprender a interpretar de manera distinta capacidad. Cuando hablamos de capacidad en el mundo, pensamos, hay unos que son bien listos y otros que son bien brutos. ¿Verdad? Eso es como el hombre carnal mexicano interpreta la palabra capacidad. Este es rete bueno y este es rete burro. ¿Ah? Y no es así. Hoy vas a aprender cómo esta parábola realmente se interpreta. ¿Qué significa la palabra capacidad? Dice que les entregó sus bienes, se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y ganó cuánto? 5 más. ¿Cuántos ya tenía? 10. Si fueron a la escuela, muy bien. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Cuánto es 2 más 2? Ok, vamos bien. El primero tenía 5, ganó 5, tenía 10. El segundo tenía 2, ganó 2, tenía 4. Dice después, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Fíjate muy bien la parábola. Intencionalmente el Señor Jesús usó estos números y en el caso de cada uno de los siervos se fue al doble en la producción. ¿Cierto? Hay un montón de retos, ¿no?, que salen ahí en Facebook. No sé si los han visto. Que ponen imágenes y le dan un valor cada imagen y van sumando o restando y al final te ponen unas imágenes y tú tienes que averiguar con cuánto acabó el resultado. Si al primero se le dan 5 y acaba con 10, al segundo se le dan 2 y acaba con 4, ¿con cuántos debió acabar el último que les dieron 1? ¿Con cuántos? Sí les rueda, muy bien. Eso quiere decir que no es por capacidad, ni por inteligencia ni intelecto, lo hicieron muy bien. 2 tenían que haber producido. El Señor regresa a arreglar cuentas con ellos. Al primero le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al siguiente le dice lo mismo, exactamente lo mismo. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y viene con el tercero. Imagínate que al tercero Jesús le hubiera dicho, a ver tú, ¿cuánto tienes? Porque mínimo deberías de tener 10, como el primero, ¿Así le dijo? Le dijo, mínimo, y si no pudiste generar 10, pudiste generar 10 con 1, bueno, al menos deberías tener 4, como el segundo. ¿Así le dijo? ¿Qué esperaba el Señor recibir? ¿Cuántos talentos? 2. ¿Por qué no había 2 talentos? ¿Este hombre tenía la capacidad de generar 2 talentos? ¿Tenía la capacidad? ¿Sí o no? ¿Por qué a él le dio 1 y por qué no le dio 5? ¿Por qué le dio 1 y no 5? Porque conocía su capacidad. O sea que si era más bruto que el que le dio 5. Luego pensamos, sí, era bien bruto. Y uno pensaría, bueno, si le dio 1 es porque si le hubiera dado 5 hubiera perdido más todavía. Pero no es así. Cuando hablamos de capacidad, hermanos, si tú te fijas, al que le dio 5 y después generó 10, Dios le dijo, sobre poco has sido fiel.
Al que le dio Dios, a dos, perdón, le dijo, sobre poco has sido fiel. Y al que le dio uno, no lo hubiera menospreciado tampoco. Le hubiera dicho, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué nos está enseñando esto? La capacidad no está relacionada con el intelecto, no está relacionado con la inteligencia. Esta parábola lo único que nos quiere enseñar es que la capacidad está relacionado con la madurez y la responsabilidad. Lo único que él tenía que hacer era ser responsable. Toda la gente que hoy en día es irresponsable y que se le cataloga como burra, bruta, incapaz, no es que sea burra, bruta o incapaz o tonta, es gente irresponsable e inmadura, indisciplinada. Son asuntos de carácter, no son asuntos de intelecto, no es asunto de IQ, no es asunto de inteligencia humana, es asunto de inteligencia espiritual, de la cual Pablo habla. Yo no puedo compararme con Arfa, con Rubén, con Roger, con Milton, con Jesús, con Lalo, con Willy, con el otro Lalo, con Roberto, con Iván, con todos los varones, con Julio. No me puedo comparar con ustedes. Y ustedes no se deberían ni comparar conmigo tampoco, ni con nadie más. Porque no es por capacidad. Si tú me preguntas por qué estoy aquí, sabes, no es por listo. Porque para muchas cosas era bien, ahí sí era medio bruto. Todavía para algunas soy medio bruto. Pero qué increíble que cuando Dios toma de lo vil, de lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, lo único que Dios requiere es que incluso por encima de tu capacidad, vamos a suponer que incluso tuviéramos un IQ abajo, menos inteligencia, aún gente con poca inteligencia, pero que tenga disposición y se deje madurar y procesar por Dios, puede lograr más que una persona que es muy inteligente pero indisciplinada, porque no es de capacidad humana, es de capacidad espiritual. Y esta parábola de talentos no se refiere a que uno era más bruto que otro, se refiere a que uno había sido fiel en lo poco desde que tenía uno. Fíjate, y lo vamos a comprobar cómo termina la parábola. Dice, llegó el que había recibido 5, trajo otros 5, Señor, me entregaste 5, aquí tienes otros 5 que gané. Su Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo con el de 2 talentos. Y vamos al 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. ¿No te refleja esto inmediatamente inmadurez? O sea, te refleja, número 1, inteligencia. Tenía la inteligencia suficiente para darse cuenta que su Señor era hombre duro. Inteligencia sí tenía. Si fuera tonto ni se hubiera dado cuenta. Ay, no sabía que tenía que ir a ver, ¿para qué me diste un talento? O sea, no, sí, está tonto. No estaba tonto. No, se dio cuenta que el jefe era bien exigente. Y cuando dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde sembraste y que recoges donde no esparciste. Dice, por lo cual, ¿qué pasó? Tuve miedo y fui y escondí. ¿Qué cosa? Tu talento. Tu talento. En la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Una persona que no se quiso comprometer. Ahora, si era el Señor de ellos, ¿de dónde iba a comer este hombre? Este pobre hombre, ¿de dónde iba a comer? Si tenía él un siervo, un amo, ¿quién le iba a pagar? El amo, ¿no? ¿De dónde le iba a pagar? Pues de la ganancia.
O sea que se quedó sin ganancia él también. Pero él prefirió creerse inteligente y decir, no, pues ¿para qué me meto en problemas? Mejor escondo el talento, así no lo pierdo, no me comprometo con mi Señor y al final le entrego lo que es suyo. Ni perdió ni ganó. Ya, falta de compromiso. La capacidad tiene que ver con la madurez y con la falta de compromiso o con el compromiso que podamos demostrar. No tiene que ver con intelecto. Él sabía que el amo segaba donde no sembró y recogía donde no esparcía. Pero qué increíble que él no tuvo el discernimiento de entender que su amo le estaba confiando algo a él, porque el amo sabía que tenía la capacidad. Dice que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, o sea que ese hombre sí tenía capacidad. Sí tenía con qué responder, tenía un pequeño nivel de responsabilidad, y qué increíble que el amo lo pudo ver, pero al recibir la responsabilidad, este hombre dijo, híjole, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo lograr que este talento se produzca al doble, pero ahorita no quiero. No se comprometió. Inmadurez. Aplícalo a tu vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha entregado cosas, te ha puesto cosas en tu mano para que las desarrolles, las multipliques? Pero por falta de compromiso, por temor, por no conocer al Señor, evadimos nuestra responsabilidad. Como hijo de Dios no puedes evadir la responsabilidad, porque vas a sufrir pérdida. Y no quieres, créeme, no quieres llegar de panzazo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabes? El Señor no podía emitir un juicio sobre él hasta ver el resultado. A lo mejor el Señor, podríamos pensar, pues se hubiera ahorrado todo, desde un principio no le da nada, ¿verdad? Cuando llegan a la repartición, a uno le da 5, a otro le da 2, y cuando va a sacar uno, ay no, es que tú eres medio tonto, malo, negligente y bruto, a ti no te voy a dar. No fue así. El Señor sabía que él podía responder. ¿Cuál era el objetivo? Lo vemos después. Fíjate. Negligente, sabías que ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo ¿a quién? Al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál era el objetivo? Al terminar, después de haber producido esos 10 talentos, el objetivo es que el Señor se iba a volver a ir, y ahora el que tenía 5, que ahora tenía 10, le iba a dejar esos 10. ¿Para qué? Para que al siguiente año tuviera ¿cuánto? Al que tenía 2 y que ahora tenía 4, le iba a dejar esos 4 para que al siguiente año ¿cuántos produjera? 8. Y al que tenía 1, el objetivo era que tuviera 2 para dejarle esos 2 y que el otro año tuviera 4. Porque así es el Señor. Nos quiere llevar de gloria en gloria. Yo decía hace 8 días, cuando tú eres buen administrador, el Señor indudablemente te va llevando a más. Porque el que es fiel en lo poco, y eso es un principio bíblico, el que es fiel en lo poco, el Señor lo lleva a más. ¿Sabes? Si hoy, más bien, si antes el Señor hubiera puesto en mis manos la responsabilidad de esta iglesia, de una escuela, de una familia y de 4 hijos, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado? Al primer año quiebra todo.
hace 23 años, y lo digo por su gracia, no era yo el mismo. Esta iglesia no hubiera durado ni 3 meses, ya ni que pensar un año. La escuela se hubiera venido abajo, porque no sabía yo administrar ni 1,500 pesos de mi primer quincena. No sabía. Esa fue mi primer paga oficial, 1,500 pesos quincenales, hace 23 años en Sanborns, con mi saquito rojo. No sabía yo gastar 1,500 pesos, es más, pensaba que era gastar, no sabía administrar siquiera, no entendía ese concepto. Al año ya estaba mi matrimonio. Fue el Señor. Pero a veces necesitamos tocar fondo y a veces necesitamos que el Señor permita que vivamos las consecuencias. Eso no significa que Dios sea malo. Eso significa que este siervo, después de haberle quitado eso, ojalá hubiéramos querido que en la parábola, ¿verdad? Hoy sabemos que sí. Si somos malos y negligentes, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Cada cuándo? ¿Cada año? No. Sus misericordias, dice su palabra, son nuevas cada mañana. Y si hace un mes y de un mes para acá no has querido tomar decisiones, hoy es un nuevo día y tienes la misericordia de Dios. Si hace 3 años que estás haciendo las cosas mal y todavía no te compones, hoy es una nueva mañana. Si hace 10 años, no importa cuánto tiempo, pero lo importante es que hoy tomes la decisión de hacer las cosas bien. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Daremos cuenta de nuestras palabras y daremos cuenta de los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, los recursos que nos ha dado para administrar. Así es de que la solución, con esto termino, la solución es enseñar a los cristianos, a ti y a mí. Tenemos que aprender y tenemos que enseñarles a obedecer cada mandamiento de Cristo. Ese es el objetivo. Y el objetivo de la sana doctrina es aprender a obedecer sanamente, aprender a obedecer bien. Por eso es que buscamos eso. Los cristianos no entienden a veces que la lealtad a Cristo significa involucrarnos personalmente en el ministerio al cual Él nos llamó. ¿Cuántos de ustedes pueden responderme a qué ministerio Dios te ha llamado? Y ministerio tradúcelo como servicio, y hay múltiples servicios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Por qué te alcanzó? ¿Para qué naciste? Y si no sabes, necesitas preguntarle. Y si le has preguntado y no te ha dicho, es porque estás en un proceso y necesitas madurar. Porque si ahorita Dios te revelara para qué Dios te llamó, tal vez te asustarías y te vas. Si a mí me lo hubieran dicho recién casado, yo digo no, gracias. Porque yo ya estoy preparando mi banda para hacer Marcos Witt 2. Eso hubiera dicho. Y muchos años estuve rejego por eso. Porque yo quería hacer Marcos Witt 2. Gracias a Dios por mi amigo pastor Miguel Figueroa, me decía: estimado Daniel, porque así habla mi amigo, ¿para qué quieres ser como Marcos Witt? Si ya tenemos un Marcos Witt, mejor sé como Daniel Panécate. Nomás hay un Daniel Panécate. Me ubicó. Sí, porque un día me acuerdo que me preguntó: ¿cuál es tu sueño? Pues quisiera ser como un Marcos. Así se lo dije, como un Marcos Witt. No me dio Dios ni la voz ni el talento musical para hacerlo, gracias a Dios. Si no, pobres, ¿verdad? Bueno, unos dirían gracias a Dios por el autotune. ¿Ah? ¿Sí o no? Ya cualquiera, hasta Shakira canta. Pues, ay, mamá. ¿A qué Dios te llamó a ti? ¿Por qué Jesús derramó su sangre por ti? ¿Para venir los domingos nada más? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Pregúntate. ¿Sabes? Si tú llegaras, pastor, Dios,
ha estado inquietándome, tengo esto en mi corazón, quiero servir acá, quiero servir allá. Y no es necesariamente aquí en la iglesia. Casi siempre mi respuesta es, ok, vamos a ver cómo estás, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. Si todavía hay cosas que ajustar, mejor sirve allá. Dale un tiempo, pero sirve allá y dame cuentas. Ya vas, ok, ahora sí vamos a servir acá. Porque después de servir acá, ¿a dónde crees que vamos a ir a servir? Allá afuera. Nuestro Jerusalén, Judea y Samaria, y lo último de la tierra es primero mi casa, luego mi iglesia y luego mi colonia. Así debe ser. Pero muchos ya se quieren ir a Timbuktu de misioneros, cuando acá en casa está todo un desastre. No se puede. Hay un proceso y hay un cómo. Y esa solución la estamos revirtiendo, esa crisis la estamos revirtiendo. La solución es enseñar a obedecer. Esa es la gran comisión, ¿sí o no? Ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ese es el objetivo. Así es que involúcrate en el llamado que Dios te hizo. Y termino con una encuesta que se me hizo muy interesante, que estuve averiguando. Se dice aproximadamente, ¿cuántos millones crees tú que haya de evangélicos aquí en México? ¿Cuántos? ¿8? Mister sigue las estadísticas. Pues casi cuadramos, son como 7, 8 millones. ¿Cuánto es eso en porcentaje en México? ¿Cuántos somos ya? ¿130? Es el 6%, 6%, ¿no? Más o menos. 6%. De ese porcentaje, pequeñísimo porcentaje de cristianos en México, supuestos. Escucha esto. Solo el 7% ha tomado una clase de entrenamiento evangelístico. Y solo el 2% ha traído a una persona para Cristo. El 2%. Eso significa que si una iglesia fuera de 100 personas, solo el pastor y su esposo hubieran alcanzado a alguien para Cristo, los demás no. Pregúntate, en toda tu vida cristiana, ¿a cuántos has traído para Cristo? No me respondas. Eso se queda entre tú y Dios. Pero esto habla mucho de la condición, ya no de las iglesias de las que generalmente hablo. Ahora vamos a hablar de esta. ¿A cuántos has traído para Cristo a esta iglesia? Necesitas empezar a tomarte en serio tu cristianismo y el llamado que Dios te ha hecho. Y cuando eres fiel en lo poco, el Señor te empieza a dar más recursos para que la obra evangelística crezca, porque eso es lo que queremos. Si Dios un día viniera, bajara presencialmente, nos dijera, hola iglesia, hoy les vengo a hacer un examen, ¿qué tipo de examen crees que nos haría? ¿O en qué se basaría su examen? Ese examen se basa en santidad personal. Bajaría a Él, el Hijo y el Espíritu Santo, y pondría aquí a Jesús. A ver, pásale, párate junto a mi hijo, a ver cuánto te pareces a él. ¿Cuánto te pareces a mi hijo? Ese sería el examen. Pero Señor, tenemos mamparas bien bonitas que hizo el Lalo. Pero Señor, ya casi cada vez menos nos equivocamos en la alabanza, ya todos cantan afinados, ya se saben las rolas. Señor, me estuve 2 horas preparando la prédica. Señor, me bañé el domingo. Esa no es la prueba.
Y por último termino con esto que decía este hombre, Elton Trueblood. Elton Trueblood. Trueblood. Sí, pues. Fíjate, está fuerte esta frase. En la cristiandad barata puede atraer regularmente una gran asistencia el domingo en la mañana. Se puede traer una gran asistencia el domingo en la mañana. En la cristiandad o el cristianismo barato. Es más económico que las personas piensen de sí mismas como espectadores en una presentación, y no importa si son precristianos o paganos. Lo que está diciendo es que es más económico o hay menos pérdida, y aquí está el problema. ¿Menos pérdida para quién? Para nosotros. Es más económico que la iglesia piense de sí misma como espectadores. Esto no es una presentación, lo que hacemos los domingos no es una presentación. Por eso dice, no importa si son precristianos, o sea, gente que no es cristiana pero que apenas está escuchando el evangelio. Da igual si son precristianos o paganos, da igual. Y sabes, lo que más me impactó es que el mismo Señor Jesús se encontró con este fenómeno ahí en Jerusalén. Dice que cuando se llega a... Vamos a leerlo rápido, quisiera ya terminar, pero vale la pena este último versículo. Mateo 12. Por eso digo que siempre acabo y no acabo. Pero tenemos buen tiempo. Fíjate. Mateo 12. En aquel tiempo, verso 1, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Te recuerdo que por la tradición los fariseos convirtieron el día de reposo en algo bastante legalista, lleno de mandamientos de hombre, cosas que la ley no establecía. Y entonces dice que los fariseos vieron eso, verso 2, viéndolo los fariseos le dijeron a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. ¿Sabes? Este fenómeno, a ver si logro explicarlo, sucede constantemente también en la iglesia. ¿Sabes? Veneramos y rendimos culto a todo lo que la iglesia simboliza y representa, ¿verdad? Los cultos solemnes tal vez, la figura del pastor, honorable y respetable, y me hablan de usted, imposible no ir, o sea, faltar, no se puede faltar los domingos, y así, una serie de ordenanzas que no podemos fallar a eso. Y los fariseos estaban con eso. ¿Cómo comieron? Trabajaron, ¿no? No trabajaron, tenían hambre y nomás extendieron la mano y se echaron. Pero los fariseos eso ya lo habían condenado. Y entonces Jesús les explica y les dice, a ver, en la Biblia David tomó de los panes sagrados y no le cayó un rayo, no lo partió.
Los mismos sacerdotes también profanaban el sábado. Esto tardaría yo mucho explicándolo, pero había un rol de sacerdotes y cada cierto tiempo les tocaba hacer una labor para preparar el día del reposo. Y el día del reposo tenían que hacer una labor. Eso lo establecía Dios. Y era un rol, ya después hablaré a detalle de eso, pero los mismos sacerdotes, por eso Jesús les dice, los mismos sacerdotes que les tocaba en la asignación, profanaban el día del reposo. Y la frase que quiero enfatizar es, pero aquí está uno mayor que el templo, y el día de reposo es mío. O sea, yo soy dueño del día de reposo. Lo que estaba diciendo Jesús es, ¿cómo es posible que aquello que venera la iglesia, el pastor, la comunión, la Santa Cena, el bautizo, todas las ordenanzas que establecen nuestra iglesia y los lineamientos, pero realmente vamos a la iglesia y el objeto principal de nuestro culto y de nuestra adoración a veces pasa a segundo término? Igual, veneramos la Gran Comisión, ¿verdad? Sí, la Gran Comisión, pero realmente no nos movemos, realmente no hacemos absolutamente nada. Vamos al templo, vamos a la iglesia, pero no es venerado aquel que es dueño del templo, que es dueño de la iglesia, y ese es Cristo. Por eso él decía, hay alguien más grande que el templo, y ese soy yo, a quien deberían venerar. Entonces vamos a ser más saludables cuando el objeto de nuestra adoración sea verdaderamente Cristo, no todo el legalismo, no todos los lineamientos religiosos que las iglesias han querido establecer como una estructura o un molde. Nuestra labor va a ser simplemente enseñarles a obedecer a Cristo, como de una manera práctica, y que tú comprendas, como decía Pablo, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Creo que eso es lo que más vale la pena. Así es que, hermanos, examen. El Señor está examinándonos todo el tiempo. De hecho, dice Pablo, examínate a ti mismo. ¿Qué significa eso? Párate junto a Cristo, compárate con Cristo. Date cuenta si las actitudes, palabras, pensamientos, acciones, todo lo que estás haciendo se parece a Cristo y es obra de Cristo, sale y nace de Cristo. Si no, hay que estudiar, hay que entrenar y el Señor nos va a ir purificando, nos va a ir limpiando más. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a entender, así con tus ojos cerrados. Dile, Señor, ayúdame a entender que tú eres más grande que el templo. Señor, que el cristianismo no se trata de simplemente ir y cumplir. Que el cristianismo no son tradiciones, no son reglas meramente estrictas, solo porque sí, solo porque se deben cumplir. Padre amado, Padre celestial, amoroso, tierno, hoy te pedimos, ilumínanos, Señor. Y Señor, con esa ternura que te caracteriza, te pido que tu palabra también, Señor, nos confronte. Señor, tu palabra no es para traer juicio a tus hijos. Tu palabra es para traer libertad. Tu palabra es para traer santidad. Tu palabra es para traer purificación. Por eso el apóstol Pablo decía que nos estamos regenerando mediante el lavamiento de la palabra. Señor, purifícanos más y más con tu palabra. Y Señor, la intención de promover y de buscar y anhelar la sana doctrina, Señor, es simple y sencillamente porque queremos
obedecerte correctamente, Señor. Pon en nosotros el temor tuyo, de tal manera, Señor, que anhelemos madurar, anhelemos crecer. Señor, que no seamos de los que están obstaculizando y obstruyendo el avance de tu obra en la iglesia. Al revés, Señor, queremos promoverla, alentar a otros, impulsar a otros, pero también decidir crecer personalmente. Ayúdanos, Señor, a tener una devoción personal por ti. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos. Y quiero escucharte orar, porque nuevamente no me estás escuchando orar a mí. Tú tienes hoy peticiones delante de Dios, porque sé que Dios te ha hablado. Pídele al Señor lo que tú deseas, de acuerdo a su voluntad. Abre tu boca y quiero escucharte orar. Ahí necesitas madurar como iglesia. Uno no escucha orar al pastor, uno le clama al Señor de su viva voz, porque hay una gran necesidad. Y si no la hay, dile: Señor, que haya en mí una necesidad. Despiértame, despiértame, Señor. Que no me tengan que guiar, que no me tengan que decir todo para poder hacer las cosas. Yo quiero, Señor, despertar y tener iniciativa espiritual. Señor, despiértame, porque quiero no nada más ser labranza tuya, saber que estás obrando en mí. Quiero ser colaborador tuyo. Yo quiero ser esos obreros que van a la mies por la falta de compromiso. Señor, déjalo, ayúdame a dejarlo, más bien. Ayúdame a dejar atrás esa falta de compromiso, esa falta de madurez, esa irresponsabilidad que no me ha dejado, Señor, dar fruto y ser fiel en lo poco. Señor, despierta tu iglesia. Esa es mi oración, y que sea tu presencia la que confronte, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, que no deje en paz, Señor, nuestras almas y nuestros corazones, que despierte nuestras conciencias. De tal manera, Señor, que veamos ahora la necesidad, ya no la mía, sino la necesidad de los que se están perdiendo sin ti, Señor. Padre, es fácil pedir por la salvación de alguien, pero qué difícil es comprometernos e ir a sus casas y hablarles del Evangelio. Señor, déjanos crecer en esa área. Y sé que esa es tu voluntad, y por eso te lo pedimos, porque va de acuerdo a tu voluntad. Queremos tener el valor, la madurez, el amor y la pasión para ir por los perdidos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a poner los ojos en ti. Y cuando pongamos los ojos en ti, vamos a poder poner los ojos en donde tú pones los ojos. Y eso es en los perdidos, en la gente que no te conoce. Señor, si alguna vez de aquí en adelante vuelves a poner una necesidad en mí de orar por alguien que no conoce de ti, Señor, también pon la carga de ir a visitarlo y presentarle el Evangelio. No solo de orar. Señor, es tiempo de que hoy tu iglesia despierte. Y eso, Señor, nos estás marcando hoy este rumbo. Nos estás marcando, Señor, este tiempo para que tu iglesia despierte. Te necesitamos, Señor, y te anhelamos. Ahí donde estás, quiero que, si es tu deseo, y no lo hagas por compromiso o porque te van a ver que te quedaste sentado, sé sincero y genuino delante del Señor, porque Él finalmente sabe el corazón. Sé que hoy comprendes lo que predicamos, porque aún con tu intelecto eres capaz de comprenderlo. Pero no quiero que sea solo tu intelecto. Si hoy tu corazón se removió y sientes una carga genuina por los perdidos, y hoy quieres avanzar, quieres dejar la negligencia atrás, como este siervo malo que se le dio un talento y lo enterró, pero tú hoy has caído en conciencia y el Espíritu Santo te ha redarguido para dejar atrás esa actitud y hoy decirle al Señor: Señor, aquí estoy, heme aquí, úsame, trabaja en mi corazón, cámbiame, porque hoy veo la necesidad a mi alrededor. Si ese es tu deseo, solo si es tu deseo,
ahí donde estás, y todos con sus ojos cerrados. ¿Qué importa quién se paró, quién no se paró? Esto es algo personal, tú y Dios. Solo quiero que hagas algo visible, algo en lo cual salgas de tu comodidad. Entonces ponte de pie, alza tus manos, dile: Señor, aquí está mi vida, úsala, Señor, para tu gloria. Señor, pon en mí el mismo sentir, como decía Pablo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló. Dile: Señor, que haya este mismo sentir en mí. Y humillarnos es morir al yo. Humillarnos es salir de mi comodidad. Humillarnos es rendir la vida completa a Jesús. Dile: aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Úsame. Límpiame. Aquí estamos, Señor. Puedes decirle: aquí estoy, Señor. Porque tú dices todo, Señor, por mí. ¿Cómo no darme? Convierte tu oración en un canto y dile: aquí estoy, con